Muy bien, continuando ahora en este espacio de retiro y de jornada para interiorizar sobre todo nuestra experiencia de Dios, vamos en esta mañana, en este momento, a hablar sobre los espacios de misericordia, espacios de Dios. Ya hemos escuchado anteriormente, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, creo que es el mandato de Jesús que como discípulos nos pide y el cual nos envía a vivir la misericordia. Para este momento entonces vamos a vivirlo en tres momentos, tres partes. El primer momento es qué podemos decir de Jesús. Un segundo momento es la iglesia, comunidad. Y un tercer momento es el momento del Espíritu. Y de entrada quiero participarles de dos recomendaciones. La primera recomendación al inicio y la segunda recomendación al final de este momento. La primera recomendación que quiero que tengamos presente en este espacio que vamos a compartir sobre el espacio de misericordia de Dios es una frase con la que me encontré hace unos días en un texto y dice lo siguiente: que a lo mejor nosotros deberíamos de poner un aviso generalizado en todas nuestras iglesias y parroquias, salas de conferencias, catequesis, seminarios, que recuerden esto, que aquí hablamos seres humanos, hombres y mujeres de Dios. A lo mejor esto ayudaría en algo a no confundir a Dios con nuestro hablar y nuestras representaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que les comparta en este momento, en este espacio, pues no agota todo lo que podemos decir de la misericordia de Dios. Es solo nuestra experiencia también que hemos tenido de nuestras imágenes de Dios en todo el recorrido de nuestra experiencia como discípulos de Jesús. La primera frase entonces es esta, que recordemos que en esta mañana estamos hablando hombres y mujeres que hemos tenido una experiencia de Dios, de su misericordia, pero que lo que podamos decir de ella no agota la misma misericordia de Dios. Para este primer momento, tenemos un objetivo que es el que va de alguna manera a orientar y a dirigir este espacio, y es recordar que somos espacios de Dios ahora, que somos el espacio de Dios aquí en este momento para tantos hermanos y hermanas nuestros. Y para esto quiero compartirles, de alguna manera aquí lo pueden ver, una cita de un texto que nos va a introducir un poco en lo que debería ser realmente el espacio de Dios, el espacio de Jesús en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, para que otros vivan también esa misericordia de Dios. Y el texto dice lo siguiente, aquí lo tenemos en la pantalla, yo me voy a devolver un poco para leer. Dice: empecé entonces toda una campaña para acompañar espiritualmente a las prostitutas y los travestis de la zona de tolerancia. Me reuní con algunos líderes del barrio y les comuniqué mi interés de orar con ellos los sábados en las horas de la tarde. Una transexual muy bella e insinuante levantó la mano y preguntó: ¿y nosotras qué, padre? Ya les dije que el sábado en la tarde las espero para que recemos juntos. Por si no se ha dado cuenta, yo soy una transexual. Sí lo sé, ¿cuál es el problema? Que a nosotros no nos permiten entrar a misa ni comulgar. No solo la gente se ofende, los padres también, y siempre nos echan. Pues este sábado son bienvenidas, y podemos comulgar si así lo desean. Este pequeño relato de un texto nos va a introducir un poco lo que yo considero que debería ser también la comunidad como espacio de misericordia, como espacio de Dios aquí y ahora.
Y entonces vamos a ver en un primer momento qué podemos decir entonces de Jesús como espacio de misericordia. ¿Qué podemos decir de Él? Y lo primero que tenemos que decir de Él, lo tenemos que decir de los discípulos, de los que caminaron con Él, hombres y mujeres que lo acompañaron. Y lo que los evangelios nos comparten de estos hombres y mujeres que caminaron, que compartieron y que vivieron ciertos espacios y ciertos momentos y ciertas experiencias de misericordia. Los evangelios nos vienen a decir que lo importante y determinante en esta experiencia, en este caminar con Jesús, no es tanto si los acontecimientos, si los momentos que vivieron pasaron de esa manera como nos lo cuentan, si aquello pasó o no pasó así, sino que lo determinante es la significatividad, es decir, lo que representó para estos hombres y mujeres que caminaron con Jesús, que vivieran espacios y momentos de misericordia, sobre todo con una población en particular. El anterior relato incluso que hemos escuchado, que les compartí, pues hace parte de una novela, y tal vez no sucedió así como nos lo cuenta la novela, pero en la vida real sí sucede muchas veces que nuestros espacios de misericordia, que lo que debería ser espacios de Dios, sobre todo para una población muchas veces que es estigmatizada, rechazada, condenada, no solamente por su orientación, sino porque a veces no cumplen con nuestras mismas experiencias o rituales de pureza de Dios, pues se han visto excluidos y rechazados. Y creo que eso ya nos va introduciendo un poco lo que debería ser la experiencia de Jesús como espacio de misericordia de Dios. Y uno de los momentos en los cuales nos cuentan los evangelios, en los cuales Jesús hace de alguna manera presente la misericordia de Dios, es en las comidas. Los evangelios nos cuentan varias experiencias de comidas y en los cuales Jesús se encuentra con una población o con hombres y mujeres que tenían una vida particularmente o de alguna manera limitada, insatisfecha, de alguna manera eran considerados impuros y rechazados. Y este actuar de Jesús, nos dice los evangelios, que a los escribas y a los fariseos les sorprendía y les causaba mucha, de alguna manera, indignación. Tanto así que le cuestionan a los discípulos de Jesús, ¿cierto? Y le dicen, ¿es que come con publicanos y pecadores tu maestro? Es la recriminación que de alguna manera le hacen a los discípulos de Jesús, estos hombres y mujeres que están compartiendo con Jesús y que no son bien vistos, sobre todo por escribas, fariseos, clase sacerdotal, por los que se consideraban, yo digo de alguna manera, puros y que cumplían con la ley. No vamos ahora entonces a entrar a evaluar si existieron estas experiencias así como nos lo cuentan los evangelios, porque lo importante no es eso en estos momentos, lo importante es la significatividad, ¿sí? Debemos leer entonces la actuación de Jesús, estas experiencias, estas comidas con estas personas, hombres y mujeres, no solo como historia, sino como significatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos leerla en la profundidad de la experiencia, lo que representó para estos hombres y mujeres considerados pecadores y pecadoras, y a los cuales Jesús acoge, se sienta y come con ellos. Y hay una pregunta que también marca de alguna manera este primer momento, y es ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús se identifica con el óclos. Aquí pueden ver ustedes de alguna manera la palabra es una palabra griega, que de alguna manera la encontramos en los evangelios, nosotros los leemos en español, pero en griego aparece esta palabra cuando se refiere a que Jesús se compadecía de la gente, o que incluso los escribas y los fariseos tenían miedo de la gente, y la palabra que encontramos ahí es óclos, a la que hace referencia, y de manera específica se refiere a la multitud, al vulgo,
en cuanto a distinta de la clase dirigente, política y cultural de la época. En este sentido, esta palabra sirve para definir a la gente, dice, anónima, la plebe, frente a las clases superiores y a las diversas autoridades de la época. Por esto se comprende que cuando los evangelios hablan de loclos, hacen referencia y dicen que Jesús se compadecía de la gente, es decir, de loclos, porque andaban como ovejas sin pastor. Es decir, se refiere a toda la multitud en la que abundan los enfermos, los que eran tenidos por endemoniados, gentes con dolencias y enfermedades, ¿sí? Se trataba de todos aquellos que andaban maltrechos y derrengados como ovejas sin pastor. Más concretamente, eran los pobres, los que no tenían que comer, y a los cuales también Jesús alimenta, y que eran tenidos por pecadores. De hecho, por eso la sentencia que encontramos en Mateo 25 hace referencia a esta gente, a este óculos. Dice, cada vez que lo hiciste con uno de estos tan insignificantes, conmigo lo hiciste. Entonces, si bien es cierto que a Jesús lo encontramos en la pasión, en su muerte, pues no es menos verdad que a Jesús también lo encontramos en la boda, donde se bebe el mejor vino, en las comidas, en los banquetes, en los que a veces se escandalizaba de los observantes, donde había mujeres que al propio Jesús besaban, perfumaban y que incluso eran motivos de murmuración. Entonces, aquí ¿con qué queremos decir también en este primer momento? Pues que la experiencia y la conducta de Jesús fue lo que también dejó desconcertados a muchos. Y de manera particular, el texto, los evangelios nos dicen que desconcertó a Juan Bautista. Por eso Juan manda preguntar desde la cárcel si Jesús, si del que están hablando y el que está haciendo tales cosas es el que ha de venir o tienen que esperar a otra persona. Porque la conducta de Jesús no cuadra. ¿No cuadra con quién? Pues de manera particular en su relación con los pecadores, con los que Juan, incluso con lo que Juan había anunciado, decir que el Mesías sería juez de fuego. Y Jesús, vemos en Jesús todo lo contrario. La conducta de Jesús no cuadra con lo que Juan había anunciado del Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús se hace amigo de pecadores, de pecadoras, de gentes de mal vivir, es decir, de locros, de las gentes que a juicio de los hombres del templo ignoraban la ley y eran malditos. Y creo que esto ya de alguna manera tiene que dejarnos a nosotros unos interrogantes, y es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día como espacios de misericordia de Dios, como seguidores de Él? Pues una primera respuesta, pienso yo, es querer a los demás como Jesús los quiso, comer con los demás como Jesús comió, comer con quien Jesús comía, hasta dejar incluso el pellejo, la dignidad, a saber de que metemos la pata algunas veces, de que hacemos lo contrario, de que sí es cierto de que somos humanos con algunos rasgos de deshumanización, pues también somos seres humanos posibles, hombres y mujeres de Dios posibles de amar como Jesús amó. Hasta aquí entonces podemos ver este primer momento lo que podemos decir de Jesús, algunos rasgos de Jesús como espacio de misericordia, como Jesús como el espacio de la misericordia de Dios, ¿sí? Un segundo momento en esta reflexión y en esta mañana es ver la iglesia comunidad como espacio y misericordia de Dios. Y para esto, esta cita de Mateo 5 nos va a guiar, digo yo, bastante, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Esta es una de las citas que de alguna manera, en mi experiencia, me cuestiona bastante, ¿sí?
Porque uno a veces sabe, si nos preguntaran a nosotros cuáles son los espacios eclesiales, es como si nos preguntaran ¿quién es mi prójimo? Y regularmente uno sabe, cuando le hacen esta pregunta de ¿quién es mi prójimo? Pues uno sabe quién es el prójimo y uno responde, ¿cierto? Este, tal, aquella o aquel, ¿sí? Y uno sabe. Pero recuerden que la pregunta al final de esta parábola que Jesús les cuenta no es quién era el prójimo, sino quién fue el que se portó como prójimo. Y en esta misma línea, entonces, uno sabe cuáles son los espacios eclesiales de Dios, cuáles son los espacios de misericordia. Y hay un lugar en el que todos coincidimos y es la iglesia. La iglesia como comunidad, la iglesia como experiencia de misericordia de Dios. Porque ahí muchas veces nosotros, y lo manifestamos, lo encontramos como un espacio de encuentro de eso vital, de descanso, de sombra, de agua, una especie de oasis. Pero también es verdad que a veces eso no es tan cierto. Y dice José María Mardones en un texto que estoy leyendo en estos días, y lo voy a leer textualmente. Y él dice que en su experiencia pastoral se ha ido encontrando con una triste constatación. Dios no siempre es un elevante, un potenciador, un liberador de la persona. Al revés, alrededor de su figura se dan cita un cúmulo de miedos, terrores, cargas morales, represiones o encogimientos vitales. No, Dios no siempre es una fuerza que desate nudos, libere de enredos, haga más ligera la carga de la vida, o eleve a las personas por encima de sus miserias existenciales y cotidianas. A menudo Dios es una carga pesada, muy pesada, y muchos no se atreven ni a tirar este fardo por la borda. En este espacio muchas veces coincidimos. En nuestras comunidades eclesiales encontramos muchas veces este Dios, que no es el Dios ni la experiencia de misericordia que muchos están buscando, pero que a veces encontramos. Somos nosotros, de alguna manera, entonces, los que debemos ayudar a continuar, seguir construyendo el reino que Jesús inició. Ayudar a eso, lo que debemos hacer entonces este primer momento es que si nosotros decimos hablar de misericordia y de decir que la iglesia comunidad es un espacio de misericordia, pues tenemos que hacerlo realmente. Tenemos que hacerlo realmente, porque si no, traemos esta cita: si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve? Es decir, es la sal la que no se puede corromper. Somos nosotros los que decimos hablar de misericordia, de compasión, de amor al prójimo, de que este es un espacio de Dios, un oasis de misericordia, los que debemos vivirlo. Porque, repito, es la sal la que no se puede corromper. Si se corrompe, si nosotros que decimos hacer experiencia de esta misericordia de Dios y compartirla con otros, si no lo hacemos, pues no tendría ningún sentido estar hablando de misericordia de Dios y de espacios de misericordia. Sabemos, por tanto, que la fe incluso trasciende las fronteras de la iglesia. Pero, ¿cómo vivir con coherencia la fe dentro de este espacio de Dios? Dentro de este espacio que nosotros llamamos espacio de misericordia. Y todos sabemos que hay bastantes personas, más de lo que nosotros sospechamos, que se declaran creyentes en Dios, en Jesús el Señor, en el Evangelio. Pero muchas veces, al tiempo de que estas personas consideran esto, pues a veces no les interesa y no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de religión. Y deciden muchas veces, en algún momento cansados de no ver coherencia entre lo que nosotros a veces decimos vivir y experimentar, deciden mandar a la religión, a la iglesia, de paseo, sencillamente porque no encuentran en este espacio de Dios algo en lo cual vivir mejor, poder vivir en paz y en coherencia con ellos mismos y con los demás. Entonces,
que recordemos que es la sal la que no se puede corromper. Somos nosotros los que debemos primero ser espacio de misericordia. Y entonces cuando los evangelios nos explican cómo Jesús se puso de parte de la vida, no se limitan a decir que Jesús curaba enfermos o expulsaba a los demonios. Nos repite una y otra vez que Jesús hacía frecuentemente estas obras precisamente cuando estaba prohibido hacerlas según las leyes de la religión establecida. Por eso Jesús era acechado, dicen los evangelios, por los piadosos observantes, que sospechaban con fundamento que Jesús era un transgresor de las normas establecidas. Y uno de los relatos más elocuentes que nos cuentan esta experiencia lo encontramos en Marcos 3:1-6, cuando Jesús cura a un manco en la sinagoga. Y la pregunta de Jesús en este momento es tajante: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Propiamente entonces allí no estaba en juego la vida de nadie, porque el manco, este hombre, hubiera podido venir en otro momento para que Jesús lo curara. Pero más sin embargo Jesús hace la pregunta más radical que podemos encontrar en toda la experiencia del Evangelio, porque en definitiva lo que Jesús pregunta es: ¿qué es lo primero para el ser humano? ¿La vida o la religión? ¿Qué es lo primero para Jesús? Aquí queda claro que lo primero para Jesús es la vida, dar la vida sobre todo a quien la tiene limitada o mutilada, sea como sea y por la razón que sea. Lo cual no quiere decir que Jesús prescindió de la religión, no, lo que quiere decir es que Jesús puso, y creo que hoy todavía debería cuestionarnos a nosotros, que Jesús pone a la religión donde tiene que estar, al servicio de la vida de los seres humanos. Y está claro que esta manera entonces de entender las cosas en ese momento, pues no encajaba muchas veces con las ideas ni con los proyectos y los hombres de la religión de este tiempo. Y lo que es seguramente peor es que tampoco a veces encaja con los proyectos de hombres y mujeres religiosos de nuestro tiempo, con muchos de nosotros incluso. Porque esa espiritualidad, tal como la vivió Jesús, esa misericordia, pues no tuvo más remedio que ser conflictiva, y lo puso en conflicto con la religión del momento. Si queremos entonces ser coherentes con el mensaje de Jesús, ante todo y con las exigencias de nuestro tiempo, no tenemos más camino que tomarnos en serio la vida y luchar por ella, incluso cuando eso pueda significar enfrentarnos con la religión, exactamente como le ocurrió a Jesús. Y que quede claro que esta no es una manera de relajarse uno el seguimiento a Jesús o hacérselo a su medida. No, todo lo contrario. Lo que realmente nos pasa es que nos da miedo, mucho miedo, tomar en serio la vida como se la tomó Jesús. Por eso creo que debemos ir recordando en este segundo momento que Jesús tuvo unas preocupaciones, y de manera particular 3. A Jesús le preocupó todos los que tenían una condición y eran llamados los nadie, es decir, los maltrechos, desgarrados, excluidos por su condición, es decir, lo que les decía yo y les compartí al inicio, el oclos. A Jesús le preocupó en un segundo punto saber vivir, pero saber vivir no solamente con los cercanos a Él y con los que pensaban como Él, sino incluso con el extranjero, con el samaritano, con el que se consideraba de alguna manera pecador y pecadora para la época. Y tercero, le preocupó compartir la mesa con todos aquellos que eran rechazados y considerados pecadores. Desde estas preocupaciones entonces es así como se nos va revelando la misericordia de Dios y como Jesús nos revela la misericordia de Dios. Es así como Jesús se hace lugar y espacio de misericordia de Dios. Jesús no vino entonces a este mundo a montar nuevas teorías sobre Dios. Jesús vino a este mundo para vivir de tal manera y hacer tales cosas y decir tales cosas que quedara bien claro de una vez para siempre que solo el que vive de esta manera y hace lo que hizo el propio Jesús, ese es el que acierta en el problema y el destino definitivo y último de la vida, que es lo que en lenguaje religioso llamamos Dios.
Por eso, la invitación es que nosotros vivamos de tal manera que la gente incluso diga, este es seguidor de Jesús. Y en este encuentro su mensaje transformador, en este encuentro la imagen de Dios que Jesús mostró, sobre todo el espacio de misericordia de Dios. Para llegar entonces a ser espacios de Dios, espacios de misericordia, los invito a vivir este tercer momento y a dejarnos mover por el Espíritu de Jesús. Y uno de las cosas que se decía de Jesús incluso era que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Eso le dice Pedro a Cornelio en Hechos de los Apóstoles, cuando le dice que Jesús era un tipo que lleno del Espíritu Santo pasó haciendo el bien. Entonces, aquí nos vamos a introducir en este tercer y último momento, que es el momento del Espíritu. El Espíritu tiene muchos símbolos y en la Biblia está representado de muchas maneras, pero uno en particular, y es el símbolo de la paloma. La paloma de alguna manera es un animal que, si ustedes se dan cuenta y lo han podido experimentar, es un animal que no es domesticable, ni se puede tener encerrado en un espacio determinado. Lo podemos tener, ¿cierto? Pero no es su hábitat natural. La paloma es libre, va por ahí acercándose a los humanos que la alimentan y en algunos de alguna manera también se defeca. El espíritu no puede ser domesticado ni encerrado, es libre. Va haciendo lo que quiere y también en algunos se defeca. A veces nos enreda hasta la vida también, sobre todo a la gente de la religión. A la paloma le gusta casualmente posarse en las iglesias y en las catedrales. Pero cuando hace esto, muchas veces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Sacarla. Queremos de ahí asesinarla o alejarla. Muchas terminan, por las trampas que les colocamos, terminan con sus patas amputadas. Les faltan algunos dedos cuando las mira uno. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Que esta imagen de la paloma, como representación también del Espíritu y que encontramos en el Evangelio, tenemos que dejarla posar en la iglesia, en la comunidad, porque nos puede pasar también que el Espíritu de Jesús, como la paloma, a veces nos moleste y nos estorbe y queremos que no se pose sobre nuestra comunidad y sobre nuestra iglesia, sobre nuestra experiencia de Jesús. Por eso la invitación es también a vivir según el Espíritu, vivir según el Espíritu de Jesús. El día para ser espacio de Dios, espacio de misericordia, es aquí, es ya y ahora. Y creo que la única esperanza entonces que nos queda para ir terminando con este momento de reflexión es que algún día, a fuerza también de fracasos, de desastres, pero también de éxitos, cambiemos nuestra manera de pensar la misericordia. El día en que quizás seamos menos religiosos, pero más humanos, más misericordiosos. Ese día tal vez seremos espacio de Dios, sobre todo para el hermano y la hermana que tienen la vida mutilada. Ese día puede ser ahora y puede ser ya. Creo que tenemos que empezar ahora. Y les decía entonces al comienzo que tenía dos recomendaciones. La primera era que aquí hablamos hombres y mujeres de Dios que hemos tenido una experiencia de seguimiento de Jesús. Y la segunda es esta, que en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, a la entrada, debería existir también un mensaje que diga lo que se decía de Jesús. Estos comen, comparten, se dejan tocar, perfumar, besar de pecadores y pecadoras. Que nuestra vida cuadre y encaje con el Evangelio de Jesús, aunque eso desconcierte muchas veces. Que seamos en este momento espacios de Dios, espacios de misericordia. Y quiero dejarlos finalmente con esta pequeña oración. Todo es don, todo es gratuito. Dios ama primero, hagamos fiesta. Un saludo para todos y que comencemos a hacer realmente espacios
de misericordia de Dios.